Ándale. Ah. Ya. Estamos. Entonces, preguntas que tengan de materia. ¿Hasta dónde será el control? Yo creo que ya para la próxima semana deberíamos tener casi todos los objetos vistos, lo cual es bastante bueno. ¿Ya? En el fondo, control de objetos. Crear, llenar, crear una clase, crear objetos, ese tipo de cosas. Obviamente con herencia, obviamente con la sobrecarga que lo vamos a ver ahora. ¿Ya? O sea, en general, lo que ya hemos alcanzado a ver. ¿Ya? ¿Les parece? Ya. ¿Qué estuvimos viendo la semana pasada? Herencia. Eso mismo. ¿Qué significa la herencia? ¿Qué es lo que lográbamos hacer con herencia? ¿Qué ventajas tenían? ¿Para qué me servía, básicamente? ¿Alguien está hablando o se quedó con el micrófono abierto? ¿Para qué me sirve la herencia? Es como que va arrastrando la información de el objeto anterior, ¿o no? O sea, de todos los objetos que estaban antes. Yo tengo uno o más padres que le pasan atributos al hijo. Esa es la gracia. Y ese hijo a la vez puede ser un padre de otro más. ¿Ya? Ahí Jonathan dice heredar los datos. En realidad yo no recojo el dato, recojo la propiedad. ¿Ya? Si un auto tiene color rojo, yo no heredo el rojo, yo heredo que existe un color para un auto hijo. ¿Se entiende, no? Yo heredo las características más que los datos, más que las variables. ¿Ya? ¿Se entiende la diferencia, no? ¿Ya? Yo heredo características genéricas, no heredo los datos que se alojan en esas características. ¿Ya? Entonces, veamos el siguiente ejemplo con herencia. ¿Con qué lo hacemos? ¿Con gatos de nuevo? ¿Perros, autos, libros? ¿Con qué? Con auto, profe. ¿Con auto? Ya. Entonces vamos a hacer class auto. No hereda nada. Def init. Marca. Modelo. Color. Dejémoslo hasta ahí nomás. Entonces acá self.marca igual marca self.modelo igual modelo self.color igual color. Quizá hubiera montonera de características que yo puedo poner en un auto, pero dejémoslo al menos con eso. ¿Ya? Y supongamos que esa es nuestra primera clase de auto. No nos enredemos más. Y voy a crear una clase que herede auto. Por ejemplo, class auto. Vamos a poner 4x4. Este hereda a auto. ¿Ya? Pero además, en su constructor necesita todos los datos de este auto original, pero además le vamos a agregar, no sé,
despeje, en el fondo la separación del auto y el suelo. Vamos a colocarle, no sé, pues, Código de motor. es que el código de motor, lo que dice Martín, puede ser, pero el código de motor es para todos los autos, no solamente para los 4x4. ¿Ya? ¿Qué cosas tiene un 4x4 que no tiene un auto? Esas son las preguntas que va acá. Las cosas que son pertinentes para el auto 4x4. Por ejemplo, Tiene la tracción en los 4 motores, pues, ¿no? Digo, los 4 ruedas. Integral. claro, vamos a poner tipo tracción. Si tiene winche y el despeje. Y también puede ser la gasolina que ocupa, ¿no? Es que la gasolina podría ser parte del auto en general. Yo puedo tener autos diésel que no son 4x4 y puedo tener bencineros que también son 4x4. Como que no hay... Es que no cacho de auto yo. ¿No? Ya. Da lo mismo, no es un ramo mecánica. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Llamar al constructor del auto y le voy a pasar todos los parámetros que corresponden al auto en general y después voy a crear los elementos que son del 4x4. Por ejemplo, despeje, por ejemplo, self despeje igual despeje, self.winche self tipo tracción es igual a tipo tracción, ¿cierto? Aquí tenemos nuestra clase auto que no tiene nada que ver, o sea, hereda características del auto. Tenemos el auto 4x4 que hereda características del auto. ¿Ya? Hasta acá, nada muy distinto a lo que vimos hasta la semana pasada. Pero esto nos trae un problema. ¿Ya? El problema que podemos tener es que cuando yo tenga un A1 es igual a auto, que es marca, la voy a poner Mazda, modelo 3, color azul, no sé. Aquí tenemos un objeto A1 de la clase auto, con estas características. Y yo voy a tener después un A2 de la clase auto 4x4, modelo marca Toyota, modelo, no sé, Ford Runner. Si puse el signo peso porque es caro, ya. Ford Runner, color gris. Este auto tiene despeje, ¿cuánto? 20 centímetros. Winche falso. ¿Ya? No trae winche. Tipo tracción. Este pongámosle tradicional. ¿Ya? Es un 2 por part-time, con bloqueo diferencial central cuando conecta, sin mucha electrónica. ¿Ya? Entonces ahora tenemos un A1 y un A2. ¿Ya? Que los dos son objetos creados a partir de la clase auto y de la clase auto 4x4. Pero aquí empezamos a tener algunos problemas cuando queremos hacer recorrerlos, identificarlos y qué sé yo. Yo puedo poner print A1.marca. No tengo ningún problema en hacer eso. Voy a guardar acá. Guardar como. Y esto está. Clases. Esto viene siendo. ¿Qué clase vamos ya? Clase 0809.
¿Cuánto va a ser esto? Esto es herencia. ¿Ya? Cuando yo ejecuto, yo veo claramente la marca de este A1. ¿Ya? No me cuesta nada decir A2.marca. No tengo ningún problema. ¿Ya? Más datos ayuda. No me cuesta nada decir A2. Tipo tracción, ¿no es cierto? Son las características de estos autos. Pero, ¿qué pasa si pongo A1 tipo tracción? ¿Qué va a ocurrir ahí? No existe. ¿Ya? El A1, el objeto A1 que se creó a partir del auto, no tiene la característica de tipo de tracción. ¿Ya? Entonces, antes de empezar a hacer cálculos o ponernos a identificar, qué sé yo, características y qué sé yo, lo que convendría es saber qué tipo de objeto es. Porque yo me acuerdo que A2 era un auto 4x4, pero puede que después se me olvide. Ese es el problema. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer de que en el mismo programa yo le pregunte a este objeto y diga, oye, ¿usted de qué clase es? ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer. ¿Cómo identifico la clase por la cual fue creada un objeto? ¿Ya? Eso es lo que quiero hacer ahora. ¿Ya? Entonces, eso se hace así. Yo puedo perfectamente decir, para que se vea, print a1 punto class punto name. ¿Ya? Yo quiero del A1 conocer el nombre de su clase. Cuando esto lo ejecuto, estamos fallando acá. Si lo ejecuto, me dice que es un auto. ¿Ya? Acá lo que yo imprimí es cuál es el nombre de la clase de A1. Si veo el nombre de la clase de A2, me da auto 4x4. ¿Ya? Ese es un input súper bueno a la hora de ponerme a recorrer objetos y qué sé yo. ¿Ya? Con eso yo sé qué pedirle al objeto. ¿Ya? ¿Se entiende para dónde va o no? ¿Ya? No todos los autos tienen las mismas características. Y dado eso, si yo quiero, no sé, po, tener mi base de datos de autos y quiero que me aparezcan en la página web con las características que corresponden, o sea, no hay nada más fome, no sé si se han fijado, uno se mete a una tienda y, y uno ve acá producto, dos puntos, no sé, po, sartén, ¿no es cierto? Marca, qué sé yo, Tefal, ¿ya? Y después aparece voltaje. ¿Por qué tiene que aparecer voltaje en esta lista? Claro, porque en la base de datos en general hay productos que tienen voltaje y productos que no. Y aquí dice NA. Y después aparece, no sé, pues color rojo. ¿Ya? Pero queda el despliegue contaminado con cosas que no tienen para qué estar. Después uno dice, qué sé yo, eh, no sé, pues, superficie. Me dice acá teflón, no sé. ¿Ya?
Acá, claramente el voltaje era algo que existía en este objeto, pero no se usa. ¿Ya? Igual que con los autos, no quiero poner en pantalla si tiene winch o no cuando estoy vendiendo un sedán. ¿Ya? Entonces, para ese tipo de cosas, conviene saber de antemano qué objeto es a la hora de mostrar. ¿Ya? Entonces, hagámoslo. eh, Primera cosa que voy a hacer es colocar en una lista. ¿Ya? Lista auto, parte vacío. Y aquí yo voy a hacer lista auto punto adjunte un auto. Y acá lista auto punto append. ¿Para qué voy a hacer eso? Para recorrer esto. Y según el tipo de auto, es el tratamiento que le voy a hacer al mostrar sus características. ¿Ya? Entonces, yo puedo hacer acá un for para cada auto en la lista de autos. ¿Ya? Entonces, if a punto class punto name. ¿Ya? Si eso es igual a auto, yo voy a hacer print a punto marca, a punto modelo, a punto color. ¿Ya? Y después el if a, voy a copiar esto. Caso contrario, si la clase es auto 4x4, entonces imprímame no solamente eso, sino que además a punto despeje. ¿Ya? Y cuando ejecuto, algo me falló. El if. Ya. Append. Estamos mal acá. Append. Tienen que avisarme los errores. Ya. Aquí recorrí toda mi lista de autos y pude mostrarla en pantalla, pero dependiendo si era un auto o un 4x4, la forma de presentar los datos era distinto. ¿Ya? Yo podría decir automóvil, ¿ya? Toyota, modelo tanto, y aquí 4x4, ¿ya? Marca, modelo, qué sé yo, ¿ya? Yo estoy mostrando los datos de la manera que le es más conveniente a esa clase, ¿ya? Porque pude identificar el tipo de clase a partir del nombre, ¿ya? Francisco pregunta, a 1.className los atributos siempre serán los mismos para poder ver el nombre de la clase creada. ¿Puedes explicar más tu pregunta, Francisco? Que si esos atributos están definidos en el programa para saber el nombre de la clase. Sí, es parte de Python. Es parte de las clases y objetos en Python que existe el .class.name. ¿Ya? Eso es parte de Python. ¿Ya? Entonces, siempre lo puedo usar para ver de un objeto en particular cuál es la clase que lo creó. ¿Ya? Y profe, no entendí el A punto guión bajo clase y todo eso de ahí. ¿De dónde lo ¿Ya? sacó? No lo veo. ¿De dónde lo saqué? Sí, que no lo veo en el código. Es esto que está acá. O sea, Sí, eso. no es algo que yo hubiera tenido que definir al definir la clase. ¿Ya? Me ayuda a
posteriormente de que yo creé los objetos, saber de qué clase son. Para sabiendo de qué clase son, el cómo los puedo usar. Porque podrían usarse distintos. ¿Ya? Me están pidiendo la lista, a ver. Enviar. Ya, ahí está la lista. ¿Ya? A ver, va a pasar mucho que uno pierda de vista qué objeto es qué cosa. Para eso uno puede usar el class name, ¿ya? Para preguntarle a Python de qué clase es. ¿Ya? ¿Se entiende? Y esto Python los crea, los hace por debajo. ¿Ya? Profe, ¿eso significa que la clase está privatizada, esos guiones bajos? ¿Qué cosa, perdón? ¿Que los valores de la clase están privatizados con esos guiones bajos? Son privados, pero no están bloqueados. Un poco lo que hablábamos Mm, el jueves pasado. Python te los oculta un poco, pero sabiendo si existen los puedo usar igual. ¿Ya? Yo cuando armo acá, el mismo Python me va sugiriendo a punto, doble guión, y ya me empieza a sugerir. No me sugirió nada. Porque antes sí, no sé. A punto, class, punto. Y ahí me empieza a sugerir, digamos. No sé. ¿Ya? Bueno, y todo esto también existen, todos se pueden usar. ¿Ya? Lo que pasa es que hay que obviamente ver cuándo se usa cada uno, pero al menos estoy viendo los que creo que son más útiles para las cosas que estamos haciendo. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Preguntas de eso? Y ahí básicamente es lo que está acá. ¿Ya? Class.name, yo puedo acceder al nombre de la clase. Si esto lo quiero preguntar dentro de la misma clase, uso self. ¿Ya? Si estoy dentro de una método dentro de la clase, lo puedo usar con self. ¿Ya? Puede ser útil hacerlo así también. Ahora, sobrecarga. ¿Ya? Como dice ahí, hay muchas veces donde el padre me entrega elementos, pero puede ser interesante que tengan un comportamiento distinto. Y para eso tengo que volver a crearlos en el hijo. Con lo cual se sobrescribe al momento de crear el hijo. ¿Ya? ¿Se entiende? Yo creo objetos y si el hijo vuelve a crear una propiedad, un método, se reemplaza por la del hijo. Tiene más importancia que la del padre. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Supongamos que yo tenga una característica extra que asumo self, no sé, ¿ya? Aquí le estoy diciendo que todos los autos no son resistentes, por definición. ¿Ya? Por lo tanto, este auto 4x4 también va a recibir este resistente como falso. ¿Ya? Si yo imprimo acá el coma a punto resistente en los dos lados, me va a decir falso, falso, falso aquí, falso acá, porque lo definí como una característica del padre y la heredó el hijo. Pero si este 4x4, ahora le digo self.resistente,
resistente igual true, la característica del hijo va a ganar sobre la característica heredada del padre. ¿Ya? Ahora, este forerunner es resistente. ¿Se entiende, no? Esto fue la sobrecarga. Resistente existe y las he creado en dos lados, pero tiene más importancia en el hijo. La creación del hijo importa más por sobre la creación de la característica en el padre. ¿Ya? En ningún caso significa que todos los objetos del padre se van a reemplazar, sino que simplemente está diciendo tiene más importancia la del hijo. Lo que dice Francisco, sí, se puede entender como que se sobrescribe. El auto 4x4 ya no existe este resistente como falso, sino que ahora existe como verdadero. ¿Ya? Imagínese una función ahora, un método. Def vamos a poner def andar en barro. ¿Ya? Y esto retorna ¿qué vamos a poner acá? Quede pegado. ¿Ya? Esa es una función. ¿Ya? Acá yo puedo decir en este for quiero imprimir automóvil y quiero imprimirle el a.andar en barro. Esa función puede ser bastante más complicada, pero es una función que va a retornar algo. ¿Ya? Y aquí uno ejecuta y los dos dicen que de pegado porque devolvió ese texto. Pero yo no tengo nada que me impida que este 4x4 también exista un método que hable de andar en barro. ¿Y qué dice este? Todo ok. ¿Ya? Vamos a poner todo ok con los neumapantaneros. ¿Ya? Y uno ejecuta. Andar con barro, def andar return. ¿Qué hice mal? Está mal corrido. Ahí. ¿Ya? Y el forerunner me devuelve el resultado de otra función. En este caso, este otro retorno. Este de acá sobrecargó la clase y deja de operar este. Ese es el concepto. ¿Ya? En el fondo, de nuevo, en herencia, el hijo toma todas las características del padre, pero si el hijo crea sus propias características, va a sobreescribir o sobrecargar las características del padre. Son más importantes las que crea este hijo. ¿Ya? ¿Preguntas de eso? ¿Alguna pregunta de eso? Ya. Me gustaría hacer otro ejemplo, porque era en materia ejemplos de sobrecarga. Ya, antes de pasar a la siguiente materia, quizá me gustaría hacer otro ejemplo, un poquito más complicado. ¿Ya? Hago un ejemplo un poco más complicado que englobe todos estos conceptos. ¿Ya? Pero me interesa que traten de aportar las ideas también de cómo uno va construyendo esto. En el fondo que no se enfrenten después ustedes al
al control o al laboratorio y queden pillos. ¿Ya? Entonces, hacer uno nuevo. Vamos a guardar. Vamos ya en la... Ya. Ya, ¿con qué hacemos esto? ¿Lo hacemos con soldados, con alguna cosa? ¿Lo hacemos más tipo juego? ¿O volvemos al coronavirus? ¿Y qué se le puede seguir agregando al coronavirus? Corona Time. Yo creo que siempre se le pueden agregar más cosas. Yo creo que, a ver, en todo caso, en un modelo más o menos simple, no sé, pues, poner la cantidad de médicos disponibles, la cantidad de respiradores, hay demasiadas más cosas que uno le puede hacer. Pero en ese caso sería como más que seguir trabajándole, sería como agregándole más información para que fuera como un poco más exacto en ese sentido, ¿o no? Yo creo que sí, pero ya al final había muchos inventos de uno que no son reales, ¿ya? Yo creo que en ese caso es mejor empezar con otro para seguir viendo como ejemplo sobre la marcha. Sí. Pensemos un... Pensemos un... algún tipo de RPG o una cosa así con distintos personajes de distintas clases, ¿ya? ¿Les parece? Entonces, Tantas veces zombies. si es que nunca he jugado ese, no sé de qué se trata, pero armemos un RPG facilito. No, el Planta 4 Zombies es un juego de estrategia. Es como de esos, como de defender la torre, una cosa por el estilo. Ya. Eh, ya, pues veamos. Veamos class personaje. Este no recibe nada. Def. Y este personaje pensemos que va a recibir bueno, recibe a sí mismo y recibe un cierto nivel de vida, un cierto nivel de defensa y un cierto nivel de golpe, por decir algo. ¿Ya? Y después vamos a tener self.vida igual vida self.defensa. Estos son sus escudos. Cuando recibe un ataque, ¿cuánto puede blindar, digamos? Defensa igual defensa self.golpe igual golpe. ¿Ya? Más o menos la fuerza que tenga, no tengo idea. Distinto con una espada que con un mazo, no sé. Ahí ya, ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces, armemos ahora una... class soldado que hereda a personaje. ¿Ya? Y en su constructor, ¿qué debiera haber acá? ¿Qué debería haber acá? Todas las características del padre o de la primera clase. Ya, pero aquí quizás podríamos hacer una trampa. ¿Ya? Está bien lo que dice Fernanda, pero quizás podríamos hacer una trampa. ¿Ya? Yo podría tener este soldado
que no se cree con nada. ¿Ya? Pero, fíjese lo que puedo hacer acá. No tengo ningún problema con llamar al personaje.init, donde por definición yo le entrego 100 de vida, 30 de defensa y 10 de golpe. ¿Ya? No tengo ningún problema en crear un soldado así, por mucho que no reciba ningún dato extra. ¿Ya? Entonces aquí yo puedo decir S igual soldado, así nomás, print S punto vida. Profe, colocó mal el print. Print, perdón. Entonces me muestra que este objeto S, que es un soldado, tiene 100 de vida. ¿Ya? Veamos si después nos falta agregarle algo más al soldado. Pero pensémoslo por ahora sí, y después yo quiero ir creando los ataques sobrecargados con otros y así. ¿Ya? Entonces, no tengo ningún problema ahora en crear soldado, el caballero. El caballero tiene 200 de vida, tiene de defensa, tiene, no sé, 50 y de ataque tiene 30, no sé. Y acá tenemos aquí vamos a tener acá, al ogro, ¿no es cierto? De vida tiene 300, de defensa tiene 40 y de golpe tiene, no sé, 50. ¿No? ¿Estamos? Bueno, no cuesta nada ahora crear una bomba de humo. Ya, armemos acá import random. No tengo ningún problema con crear un ejército ahora. ¿Ya? Entonces le puedo decir el ejército A, que es una lista vacía, y for, ¿qué vamos a hacer acá? P in range, creemos 100 elementos y vamos a agregarlo acá a la lista. Voy a decir tipo igual random if, si ese tipo es menor o igual a 0,5, voy a agregar un soldado. ea.append soldado. El if t menor igual a 0.8, ea.append un caballero. ¿Cierto? Caso contrario, ejército A.append un ogro. ¿Ya? If t igual menor igual. ¿En qué línea, perdón? En la 30. Súper bien, muchas gracias. Entonces, si yo ejecuto acá, veo acá en mi explorador de variables que tengo mi listado A, una montonera de cosas. Soldado, caballero, soldado, ogro, soldado, qué sé yo, soldado, ya. Tengo 99 personajes en ese ejército. ¿Ya? Y ¿hacemos otro ejército más o no? ¿Lo hacemos competir o no? Hasta ahora está fácil. ¿Ya? Voy a decir entonces
Voy a decir, ¿cómo hago dos ejércitos acá? Primero, ¿cómo se les ocurre? Ya hice uno. ¿Qué cambios tengo que hacer para hacer un segundo ejército sin copiar todo el código de nuevo? ¿Cómo hago eso? Disculpe, profe, ¿cómo fue su pregunta? Que no la entendí. Tengo un ejército que se llama ejército A. Y cada vez que lo ejecuto, tiene 100 gallos. 100 soldados, caballeros y ogros, al azar. ¿Ya? ¿Cómo puedo hacer para crear un segundo ejército para después hacerlos pelear entre ellos? Hacer otra lista. Puedo hacer otra lista, pero estoy obligado a hacer esto mismo. Entonces lo que voy a hacer es, en vez de tener Un while afuera del for. copiar y pegar, estamos en programación avanzada. Voy a hacer una lista dentro de lista. Entonces voy a decir, ejércitos es igual a una lista con listas dentro. ¿Ya? Entonces, voy a decir for i in. ¿Ya? Quiero hacer esto para dos ejércitos, el 0 y el 1. ¿Ya? Entonces, en vez de hacerlo a el ejército A, va a ser para el ejército i.append. Con eso voy a poder crear dos ejércitos al azar. Porque este for va a recorrer el primer ejército y después va a recorrer el segundo. Si lo ejecuto, veo acá que mis ejércitos son dos listas. Y cada lista tiene 100 elementos con una montonera acá de soldados, ogros y cosas. ¿Ya? Se fijan que tengo acá ogros, soldados, caballeros, y cada uno de estos tiene sus propias características. Su defensa, vida y golpe. ¿Ya? ¿Qué fue lo que hice? Tengo ejército, que es una lista, y una lista que tiene dos elementos, el 0 y el 1. Y estoy creándolas vacío. Y después yo recorro para el elemento, para el ejército 0, y después recorro para el ejército 1. ¿Y qué recorro? Agregar 100 soldados al azar. 100 miembros del ejército al azar. 50% para soldados, un 30% caballeros y un 20% para ogros. ¿Ya? Ojo que esto es azar, o sea, puede que no sean los porcentajes exactos. ¿Ya? Eso es lo que acabo de hacer. ¿Ya? Con eso lo que dice César de copiar y pegar, ¿para qué? Usemos Python. ¿Qué pasa si quiero crear 100 ejércitos? ¿Ya? Que armen alianzas, no sé. ¿Ya? Entonces, hagamos lo siguiente. No sé si se entiende cómo va. ¿Ya? Entonces, armemos una manera de poder ver estos ejércitos antes que lo empecemos a hacer pelear. ¿Ya? Podamos listarlos. Imaginémonos que el ejército va a estar... Yo quiero lograr el siguiente efecto. No lo vamos a ver gráficamente, pero quiero hacer el siguiente efecto. Voy a tener el ejército 0 y tengo acá el ejército 1. Y estos se representan como una lista
ándale ahí, que está al frente de otra lista. Y aquí tenemos soldado, soldado, caballero, ogro, soldado, caballero, ogro, ogro, soldado. Y acá al frente vamos a tener caballero, caballero, soldado, ogro, soldado, caballero, soldado, ogro, caballero, no sé. Entonces, podemos listarlos y aquí me parezca la vida. Este está con 100, este está con 200, este está con 300. Y que me aparezca acá 100, qué sé yo, acá aparezca 100 también. Bueno, los caballeros son 200. Soldados 100 y qué sé yo. Quiero ver eso, poder visualizarlos, cuál se está enfrentando con cuál. Porque después, esta gente cuando avanza, ¿ya? Supondremos que se mantienen en línea y no se agrupan, pero en el fondo va a estar este peleando contra ese, ¿ya? Y si después si muere, esto se recoge hacia arriba. Entonces vamos a tener siempre batallas lineales, siempre con el que está al frente, ¿ya? Queremos llegar a eso. Entonces veamos cómo podemos hacer para poder visualizar los contendientes, ¿ya? Entonces voy a crear una función def mostrar que va a recibir este ejército, ¿ya? ¿Qué hace este mostrar? For in range. Aquí tenemos un problema. Yo quiero repetir hacia abajo todo el largo, pero el largo va a ser variable porque se van a empezar a morir y tiene que jugar con el largo cada uno, ¿ya? Entonces tenemos que ver cómo hacemos para no mostrar. Yo voy a tener un largo distinto para la lista, para el ejército 0 que para el ejército 1. Y tengo que lograr que se vean parejos, ¿ya? Entonces antes que eso voy a almacenar mis largos. Largo 0 igual len del ejército 0. Largo 1 igual len del ejército 1. ¿Ya? Entonces, y aquí hay que recorrer range del máximo, del mayor, entre L0 y L1. Tengo que avanzar hasta que en algún momento se acaben estos, ¿ya? Entonces, yo voy a colocar acá if y, o sea, el i que estoy es menor a L0, print, tengo que colocar la vida y qué es, ¿ya? Entonces voy a colocar acá ejército sub 0 punto posición i punto vida, ¿ya? El segundo len puso el en vez de J. Gracias, ejército. Quiero imprimir la vida de ese personaje, ¿ya? Aquí voy a hacer una trampa que después me van a entender. En igual nada. Caso contrario, si es que ya no existen personajes más allá de esa posición, voy a imprimir el espacio. Print espacio para que me aparezca el del otro lado, ¿ya? En igual nada, ¿ya? Y ahora vamos a imprimir en la otra parte. If i es menor que en la lista el largo del ejército 1, si eso es cierto, voy a imprimir el ejército 1 tal, ¿ya? Y este vida en no lo vamos a usar.
Caso contrario, print, hago un puro enter. Eso es todo lo que me interesa. Veamos cómo nos va. Y acá, mostrar los ejércitos. Vamos si nos va. Ya, tengo todo eso. Que no es lo que yo esperaba, porque quedaron todos juntos. Entonces le voy a colocar vida, coma, un espacio. ¿Ya? Y si ejecuto, tengo las vidas de cada contrincante. ¿Ya? 200 contra un 100, 200 contra un 100, y así, un 100 contra un 100. ¿Ya? Veamos el nombre que aparezca también. Sería interesante saber que me diga, esto es un caballero contra un soldado. ¿Ya? Hagámoslo, y también lo voy a hacer más corto. 10 personas. ¿Ya? Acá probablemente tenemos ogro contra ogro, caballero contra caballero, y así. Mostremos que se vea el punto. ¿Cómo puedo saber el nombre de ese objeto? Lo voy a decir acá, end, en el ejército, 0, posición I, que es la que estoy trabajando, punto, class, punto, name, ¿ya? Coma, espacio. Y en ese momento me aparece que este es un soldado. Este espacio acá ya no tiene sentido. Ese es un soldado contra, en este caso, ogro o lo que sea. ¿Ya? Vida, coma, el nombre. Ahí me va a aparecer el nombre del segundo. Tenemos soldado contra ogro, caballero contra caballero y así. Y para separar, le vamos a dar un espacio. Ándale, ahí. Ah, esto está bien así, ya. Ejecuto. ¿Ya? Es un soldado contra soldado, caballero contra ogro y así. ¿Ya? ¿Estamos? Veamos que se ataquen o no. Ah, y voy a hacer otra cosa más, perdón. Voy a colocar solamente, a ver si me funciona esto. Quiero colocar largo 4. Ah, no, ese es el 4 final. Caballo, soldado, caballo, ogro. Así lo dejé de largo fijo. ¿Ya? 2.4. Así se ve bien la... Solamente un tema visual, pero al menos ya esto se ve ordenado cuál va con cuál. ¿Ya? Profe, no entendí para qué ese 2.4. Simplemente para truncar el texto. Tomo este texto que está acá, que es el nombre de la clase del soldado que está en la posición I,0, y quiero recuperar solamente los 4 primeros caracteres. Por eso dice Cabá, Sold. ¿Ya? Ah, ya. Solamente por un tema visual, para que me quedara ordenado y no me quedara así difícil de leer. No quiero eso, quiero que sea ordenado y se ve así. O no puede ver caballero contra caballero, ogro contra caballero y así. Fue solamente un tema visual. ¿Ya? Lo último que voy a hacer es decir acá abajo, después del for, print, voy a decir L0, L1. ¿Ya? Esto está 10 contra 10. Coma
¿ya? Para saber cómo van las fuerzas a medida que vayan peleando. ¿Ya? ¿Estamos? Eso es lo que pretendo lograr ahí. ¿Ya? Ya, olvidémonos del mostrar. Ya no me interesa mucho más. Hagamos que se transforme esto efectivamente en... y que vayan haciendo batallas por turno. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Y pensemos en herencia, pensemos en métodos, pensemos en sobrecarga, todo ese tipo de combinaciones. ¿Cómo podemos resolver que este caballero le pegue a ese soldado y le quite algo de vida y ese soldado se defienda del golpe? Pero algo le llega y algo le quita de vida y después ese soldado le pega de vuelta al caballero. ¿Cómo logramos eso? Haciendo como una rotación de turnos donde se vayan haciendo daño. Sí, va un poco para allá. Yo quiero recorrer hacia el siguiente juego. Voy a hacer un ciclo donde voy a ir elemento a elemento pegándole al de allá. Y ese daño, también con un cierto nivel de probabilidad, potenciado con la fuerza y descontado con la defensa, algo le quite de vida. ¿Ya? Y después que todos pegaron para allá, todos pegan de vuelta. Y eso es una ronda. Todos para allá, todos de vuelta. Y en esa ronda, algunos se van debilitando y algunos se van muriendo. ¿Ya? Eso es lo que hay que lograr. ¿Ya? Ya, ¿cómo lo podemos hacer? Yo voy a crear acá def ataque. ¿Ya? Este ataque tiene que componer un cierto nivel de golpe. ¿Ya? Que ese golpe tiene que contemplar su fuerza con un cierto nivel de azar. ¿Ya? Si este tiene, no sé, pues, fuerza 10, fuerza 30, fuerza 50, le va a dar un cierto nivel en este ataque. Que puede que tenga toda la fuerza, pero si el espadazo pasa por el lado, no le quito nada. O sea, hay que compensar ese tipo de azar. Los que han jugado todos estos juegos que son con dados para las probabilidades, estamos haciendo eso. ¿Ya? Los que juegan las cartas así con, no sé, el Dungeons and Dragons y juegos de ese tipo, tienen ese tipo de reglas. Tú puedes ser muy fuerte, pero tienes que tener una probabilidad de hacerle daño al otro. ¿Ya? Entonces, este ataque, pensemos una cosa simple. Su fuerza multiplicado a un aleatorio. ¿Ya? Para que quede, no sé, un golpe de 1 a 10, un golpe de 1 a 30, un golpe de 1 a 50. ¿Cómo hacemos eso? ¿Ya? Return random.randint, ¿no es cierto? Entre 1 self.golpe. ¿Ya? Con eso calculo la fuerza del impacto que va a tener, que estoy lanzándole al otro. Ese es su ataque. ¿Ya? Y a su vez, tenemos que crear un def defensa. Pero aquí viene un cierto nivel de daño. ¿Ya? Es tu probabilidad de tomar este daño que viene hacia ti y desviarlo o defenderte o hacer algo.
¿Ya? Y eso también hay probabilidades y también hay la capacidad propia de él de defenderse. ¿Ya? De hecho, más que defensa es, la voy a poner, recibe ataque. ¿Ya? Entonces este recibe ataque va a ser lo siguiente. Veamos cómo sería el cálculo. Y este ataque me está llegando con un cierto nivel de daño. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Antes que lo haga yo. Y el resultado de ese ataque es el que se va a descontar de la vida del personaje. ¿Ya? ¿Cómo lo podemos hacer? Haciendo un for, profe, para los turnos. ¿Un for? Un for, ¿Para qué el for? para que vayan haciendo turnos de daño. No, pero es que ya, está bien. Ese for va a estar en el programa principal. Pero dentro del personaje mismo, yo voy a... A mí me están tirando un golpe. Yo tengo que poder saber cuánto daño me va a infligir a mí. Y ese daño, Haciendo el cálculo, restándolo con la resistencia que tenga el personaje. la resistencia y la fuerza que me está tirando el otro. Ahí es donde uno tiene el mamut contra, no sé, un soldado tirándole piedra. ¿Me entendió, no? Poco daño para un animal con mucha defensa, probablemente le va a quitar re poca vida. Pero efectivamente, si te tiro 1.000.000 de piedras al mamut, capaz que también lo mate. ¿Se entiende, no? Pero no sé, pues el soldado que le tiren un mazazo a un ogro, probablemente con un par de mazazos ya lo va a terminar de matar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacemos este recibe ataque? En alguna parte va a tener un self.vida menos igual algo. ¿Ya? Entonces, yo simplemente le voy a decir voy a decir daño por mi defensa es defensa, daño por self.defensa dividido en 100. Con eso estoy al tiro disminuyendo un 30%, alguna cosa así, por random.random. Está bien hecho esto, ¿no? Si ahí tiene 10% de defensa, va a reducir bastante. ¿Ya? Veamos cómo nos va. ¿Qué pasa si yo digo mostrar ejército y voy a decirle antes de eso, voy a decir ejército 0 sub 0, o sea, ese personaje punto, le pusimos, ¿cómo lo pusimos acá? Recibe ataque. ¿De quién? ¿Qué daño le va a llegar? El daño que le va a mandar el ejército 1 en la posición 0, punto, ataque. ¿Ya? Tenemos ataque y recibe ataque. O sea, este personaje que está acá, el de la posición 0 del ejército 1, va a hacer un ataque. Según sus características, eso retorna un número. Y ese número va al recibe ataque del que está al lado. ¿Ya? Probémoslo una vez. Aquí no hay un ciclo completo, no lo va a hacer con todo, pero al menos ver que este soldado ya tiene ese porcentaje de vida. Este soldado partió con 100 de vida y este soldado acá
le alcanzó a pegar algo. ¿Ya? 99, 99. Este ogro, claro, el soldado le pegó al ogro, quedó en 299. ¿Ya? Quizás está desviando mucho. Si le ponemos acá, dividido en 100, defensa. Aquí el número es medio antojadizo. El caballero le quitó, el soldado le... Fíjese, este caballero le quitó bastante más al soldado acá. El ogro contra el soldado, al tiro 91. ¿Ya? Igual hay probabilidades, pero le pega. No sé si se va entendiendo. Y lo otro que voy a hacer es que al menos la vida la muestre en round. Pensémosla con 2 decimales. Round con 2 decimales. ¿Ya? Ya, bueno, aquí se están pegando. ¿Ya? Lo echamos a andar un poco, ¿no? ¿Me están siguiendo, no? O ya están perdidos. Profe, ¿Ya? la función round devuelve un número flotante, ¿cierto? En realidad redondea. ¿Ya? Redondo. Redondea, ahí le puse para 2 decimales. De hecho... El de la coma, ¿Ah? ese. ¿Ese es? Sí. Ok. De hecho, a ver, ¿qué pasa si lo dejamos en int? Solamente para que se vea bien. Suprimir. Int. Algo hice mal. Esto va ahí. Y este va ahí. ¿Ya? Ya. ¿Cómo hacemos para que se peguen todos con todo? Voy a decir for algo muy parecido al mostrar acá. ¿Ya? Voy a hacer un def mostrar, def ronda con ese ejército. ¿Ya? Y en ese caso vamos a hacer lo mismo que está acá, solamente sin los print. ¿Por qué me interesa esto? Porque también tengo que hacer este for según el largo de los que vayan quedando de este ejército. ¿Ya? Entonces, ya, recorro según el rango. ¿Qué tengo que hacer acá? Aquí yo tengo que hacer, esto es ejército 0 le pega a ejército 1 y después va a ser al revés. Ejército 1 le pega a ejército 0. Entonces lo que va a hacer acá es if en realidad para que haya pelea, lo que me está pasando es esto. Yo puedo tener 2 ejércitos que estén con largos distintos. Y sabemos que cuando uno muere, todos se recogen hacia arriba, pero en el fondo voy a tener ejércitos largos distintos. Y esos se pelean así, en línea. ¿Ya? Ya en el momento, este ya no tiene con quién pelear. Tiene que esperar el turno. Entonces lo que vamos a hacer acá, para que sea más simple,
voy a ejecutar esto para el mínimo. ¿Ya? Este es mi mínimo. Este que está acá me va a dar hasta cuándo voy a querer hacerlos pelear. ¿Ya? Entonces, significa que aquí hay dos personas que se tienen que golpear. Y le voy a poner ejército sub 0 sub i punto recibe ataque. ¿Con qué daño? El que el ejército 1 sub i ataque. Y después hay que hacer lo mismo de vuelta. Combos van, combos vienen. El gallo del ejército 1 recibe lo del ejército 0. Y eso significa que en vez de hacerlo de a 1, yo simplemente le puedo decir ronda de ese ejército. Y si ejecuto, todos se han pegado con todos. ¿Sí o no? Hay una cosa, eso sí que quiero hacer. No, por ahora no. Si hago 2 veces ronda, por ejemplo, for i, voy a hacerlo más repetido. For i in range, no sé, hagamos 3 rondas. Voy a hacer, péguense, muestre cómo están. Yo ejecuto. Tuvimos ronda 1 de ese bien pegado. Teníamos ronda 2 y teníamos ronda 3. ¿Ya? Y aquí, mientras más se sigan pegando, más se van a ir disminuyendo las vidas de cada uno. ¿Ya? Primer problema que quiero arreglar. Que recibe ataque, no puedo llegar y restar vida. ¿Ya? Podría darse el caso de que reste más de lo que tiene. Entonces, en ese caso, voy a asegurarme. If self.vida es menor que 0, entonces self.vida igual 0. Primera cosa que yo quiero salvar. ¿Ya? ¿Estamos? Segunda cosa que yo debiera hacer. Así en ese momento se van a ir pegando. ¿Ya? Lo que yo debiera hacer ahora es, después de una ronda, es sacar de la lista a los que ya están muertos. ¿Ya? ¿Cómo vamos a hacer eso? Voy a hacer def, voy a poner heridos, se reciben el ejército, ¿no es cierto? Heridos, ¿qué va a hacer? Va a recorrer todos los soldados y los que estén muertos los va a sacar de la lista tirando el resto para arriba. ¿Ya? Entonces acá vamos a hacer para los dos ejércitos for i in range 2 ejército, y dentro de este for personaje in range del len de ejército sub e. Este ejército sub e es para tratar todo el 0 primero y después todo el 1. ¿Ya? Y este P va a ser la posición de ese soldado. Entonces voy a ir recorriéndolos todos. ¿Ya? Y aquí vamos a tener un problema. If ejército sub E sub P
punto vida es igual a 0. Si eso es igual a 0, lo que hay que hacer es borrar a ese personaje. Entonces, del esto que está acá. Lo borro de la lista. ¿Ya? Con eso voy manejando los heridos. ¿Ya? Y aquí si lo ejecuto, tengo que ronda heridos. ¿Ya? Lo que tengo que hacer ahora es dejarlo correr más tiempo, hasta que efectivamente se empiecen a morir. Y aquí vamos a tener un problema probablemente. Eso. ¿Ya? ¿Cuándo ocurrió eso? Yo tenía acá un soldado contra un ogro. En la siguiente ronda ese soldado probablemente murió. Pero no lo puedo llegar y borrar de la lista tan así nomás, porque estoy recorriendo posiciones. Y una vez que yo borré este soldado, las otras posiciones también cambian. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es no usar un for, sino que usarlo en un while. P igual 0. Vamos a hacer while P menor o igual que el len de ese. ¿No? Y cada vez que yo borro, else P no igual 1. ¿Ya? Veamos si nos va. Y todavía no podemos hacer eso. Ya, ¿en qué estamos topando? Ejército. Lista. Esto es previo. Ejército 01 P0 vida. Basto día. ¿Por qué no me están dando? Profe, ¿será el range del 2? Por No, yo creo que no. el de heridos. Está fallando la línea 64. Ejército. Tal ejército que puede ser 01 en tal posición. Punto subida. Pero no sé si estoy avanzado un resto o no. P ya va en 9. Que en menor igual. Vamos a ir. ¿Ya? Miren, después de 30 siglos, ya han muerto personajes del equipo 2. ¿Se fijan o no? Ya han muerto 2. Partió así. Ogro contra caballero, qué sé yo, y se fueron pegando. Aquí ya murió uno. ¿Cuál murió? 18. Ya, este caballero de acá es el que probablemente murió. Porque se reemplaza con el caballero que estaba abajo. ¿Ya? ¿Se fijan? Y muere y el resto sube. ¿Ya? Entonces, aquí es cosa de ahora dejarlo andar más. No sé, los 40 veces. Se fijan que por los dos lados ya empezó a morir gente. ¿Ya? Entonces, este foreign range debiera ser
hasta que quedara algún ejército victorioso. Hagámoslo entonces. ¿Qué podemos hacer para saber si es que hay alguno que ya no le queda a nadie? Hay que saber en qué momento estos se murieron. Entonces lo voy a decir, en vez de for, voy a decir while len del ejército sub 0 sea mayor que 0 and el len del ejército sub 1 sea mayor que 0. Los dos tienen que ser mayor que 0 para que esto continúe. Ejecuto. Oh, hice mal. Ronda ejército, while, dos puntos. Y nos fuimos. Len, esto va acá. Y al len, este se cierra acá, perdón, ya está, ya no me da la cabeza. Y el len, ahí. El largo de los dos ejércitos tiene que ser mayor a 0. Y terminó. Quedaba un puro ogro con 12 contra un ogro de 134 y ganó este. Oye, y este no perdió nadie, ¿eh? Ejército 0 wins en todo caso. Aquí quedó 2 contra 0. Me parecía raro que el otro hubiera estado tan 10 contra 0. 5 contra 0. Aquí ganó el 1. ¿Ya? Ya, esto está demasiado rápido, pero si le amplificamos un poquito el daño, tenemos más posibilidades de verlo, al verlo en menos etapas. ¿Ya? Por ejemplo, ahora está más lento, entonces pongámosle el input para que vaya parando. Primera ronda. Segunda ronda nadie muere, pero fíjense la diferencia cómo va bajando el caballero contra el soldado. El soldado le hace cosquilla. No sé, pues este ogro en 2 rondas ya tiene el soldado en 29. Ahí murieron uno por lado. ¿Ya? Este callo está solo, está reserva hasta que avance para arriba. Ahora tenemos 2 soldados en reserva. Murió el soldado de acá, que se enfrentó contra, no sé quién se enfrentó. 6 contra 6, 5 contra 6. 3 contra 6. ¿Ya? Miren, este caballo le queda 63 y este ogro le queda 7. Probablemente va a matar al ogro. No. Ah, sí. Lo mató, pero después ese ogro subió y le dio lo que correspondía. ¿Ya? Bueno, no usamos mucho sobrecarga, ¿eh? Yo creo que nos faltó el tiempo. Quizás para la próxima clase podemos elaborar un poquito más el problema. Yo quería hacer, por ejemplo, ahora que está funcionando, quería hacer cosas como que, no sé, pues el ogro pudiera pegar cada 3 rondas, por ejemplo. Ese tipo de cosas. Hacer cambios por el estilo. ¿Ya? ¿Les parece? Ya, pues. Quedemos hasta acá. Fernanda dice que sí, de que lo hagamos más complicado o que dejemos hasta acá. Sí, me pasé un poquito la hora. Pero es que entretenido esto, ¿no? O no es la manera de entretención que ustedes imaginan, digamos. ¿Ya? Ya pues. Y quedamos con el... Hablamos del control, ¿no? Próxima semana.
¿Sí? Voy a subirlo a Steam después. ¿Ya? Oye, ya, quedamos hasta acá. Que estén muy bien. Chao, profe. Cuídese. Que estén muy bien.